a todos los que se conectaron puntualmente, les agradecemos y queremos darle la bienvenida a esta serie de conferencias, Lo que nos preocupa hoy, organizada por las 4 regiones metropolitanas, Metro Sur, Metro Poniente, Metro Norte y Tlalnepantla. El día de hoy tenemos la conferencia New Age y las falsas espiritualidades a cargo del ponente Juan Carlos Carrillo Herrera. Buenas noches a todos. Las recomendaciones son las siguientes: tener el micrófono apagado en todo momento. Si las preguntas las van a poder hacer vía el chat, y al final vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas. Si cualquier cosa de que no se escuche o alguna situación, igual por el chat, por favor, hay que mantener siempre el micrófono apagado. Antes de comenzar nuestra presentación, queremos presentar a nuestro expositor. Un momento, por favor. Vamos a dejar de compartir y su biografía. Vamos a ponerla en... Aquí está. La conferencia New Age y las falsas espiritualidades. Queremos presentar al licenciado Juan Carlos Carrillo. Él es predicador católico, padre de familia y buscador incansable de Dios. Se dedica a dar charlas, conferencias y catecismo a jóvenes y adultos buscando que encuentren el amor de Dios en sus vidas. Él inicia su formación religiosa en fe desde los 3 años. A los 19 años ya forma parte del movimiento Regium Christi, donde se encargó durante varios años de los círculos de estudios, horas eucarísticas y retiros. A los 24 años es vicecoordinador nacional de universitarios en FEB, a los 27 es coordinador nacional de juveniles y a los 38 es coordinador nacional de profesionistas. Se dedica a dar charlas y también conferencias desde 2020 en su blog que tiene de catecismo.blog. Es un sitio para la formación de la fe católica, al cual invitamos a que se suscriban, puedan enriquecer más los temas de fe. Y sin más, pues vamos a ceder la palabra a Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Adelante, todo tuya la sesión. Y nada más, damos mención que está Fabricio, que es de los coordinadores de nivel nacional. Bienvenidos. Pues bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Como siempre, pues hay que empezar con nuestra oración y nos ponemos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hacemos ahora la oración de nuestro movimiento. Bendito sea, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio de la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque haces de nuestras familias, haces de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación. Para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad dulces cantos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues les voy a dejar hoy, además de la conferencia, les voy a ir dejando por ahí ya los que vean en el chat, voy a dejar por ahí algunas ligas. Ya en esta introducción les estoy dejando
un post el día de hoy en este sitio que mantengo, que se llama tal cual, catecismo.blog, y que está abierto para ustedes, para quien quiera colaborar, pues diferentes documentos. Al final del día, el tema del estudio del New Age siempre va a ser un tema, y el tema en particular de nuestra religión, va a ser un tema que siempre nos tiene que estar formando. Le decía yo a Yedi y a Jaime alguna vez que tuve la oportunidad de platicar, que pues uno tiene que estar estudiando constantemente, y no les quiero aquí presumir, pero traje parte de mi biblioteca porque voy a estarles enseñando aquí algunos de mis libros, no se ve ahorita por el fondo, pero uno de los libros que me gusta muchísimo es este libro que se llama Relativismo Absoluto. Tristemente, está en inglés, no lo han traducido, es de Chris Stefanick. Si alguien tiene la oportunidad, es un libro pequeñito, créanme, deben ser no más de 50, 60 páginas, son 59 páginas. Si pueden conseguirlo de Chris Stefanick, de Relativismo Absoluto, es una joya porque habla justo de lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, quien tenga oportunidad, bueno, este es un tema súper importante. Bien, déjenme, ocupamos, como siempre, tomemos nuestro texto bíblico. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, voy a hacer la lectura, pero los que tengan ahí su Biblia, si la quieren usar, porque además creo que siempre enriquece muchísimo el poder tomar las diferentes traducciones que se han hecho del texto bíblico. Voy a hacer la lectura. Queridos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos, comprobad si verdaderamente lo poseen. Si reconocen que Jesucristo ha venido como verdadero hombre, es que poseen el Espíritu de Dios. Pero si no reconocen a Jesús, es que su Espíritu no es de Dios, sino del anticristo, del cual habéis oído que estaba a punto de llegar, y en efecto ya está en el mundo. Palabra de Dios. Tema muy importante que tenemos cuando nos enfrentamos al New Age. Es muy inteligente la fórmula que ocupan. Es muy sutil, no hago una profundidad, no hago un tema de llegar a lo más complicado, sino me voy por algo muy por encimita. Cómo normalmente funciona el concepto del anticristo. Hay una pintura bellísima donde se muestra justamente una imagen de alguien muy parecido a Cristo y se ve, está en Orvieto, si no me equivoco, y se ve al demonio, al diablo, metiéndole la mano por el lado derecho, justamente simbolizando qué tan fácil es que nos podamos confundir en este tipo de cosas. Bien, empecemos por definiciones. ¿Qué es esta nueva era? Es una pseudo espiritualidad, ¿no? Normalmente va conectado con un tema de esoterismo, un tema de ocultismo. No tiene una doctrina definida, ¿no? No hay un líder único, no tiene una estructura específica, es amorfo, es variable y es voluble, y eso le da una velocidad de replicación muy grande, poderse mover muy rápidamente y adaptarse a diferentes cosas. Por eso puede mutar de una época a otra, de una región a otra, según el gusto del consumidor. Esto es, yo le voy a llamar así, capitalismo religioso. Es decir, ¿qué te gusta? ¿Qué producto quieres comprar? Ese es el que te ofrezco. ¿Te interesa un tema de irte por un tema muy físico? Perfecto, pues nos vamos por un tema tipo el Reiki. ¿Quieres un tema medio deportivo? Va, perfecto, te pongo un tema como la yoga. ¿Quieres un tema mucho más de hago de ninguna? Cada vez que vamos a misa, antes del Padre Nuestro, hacemos el amén solemne, para mí es la oración más importante en la misa. Fíjense cómo se va la Trinidad, ¿no? Dice el sacerdote, toma el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, por Cristo, con Él y en Él. Después, todo lo que ofrecimos durante el ofertorio, se lo lleva ¿a quién? A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pero fíjense cómo toda la frase clave de esta oración, y que tendríamos que hacer mucha conciencia, es todo es para dárselo al Padre a través de Cristo en la unidad del Espíritu Santo. No es para mí, no es la finalidad, no soy yo, el fin no soy yo, sino el fin es algo mayor, el fin es algo superior. Ojalá alguien haya puesto atención en la segunda lectura del domingo pasado de San Pablo, porque claramente hablaba de eso. Sí, mi fin en la vida es predicar, ¿para qué?
¿no? Para anunciar la buena nueva. Mientras que en la nueva era, ¿cuál es la mente? El fin es, bueno, pues vamos a tener una conciencia espiritual y entonces de pasar de ser una religión se convierte en una filosofía. Y si para llegar a esa conciencia espiritual tengo que ocupar drogas, está bien. Si para poder llegar a esa conciencia espiritual tengo que ocupar mantras, está bien. Si para llegar a esa conciencia espiritual tengo que ocupar a alguien que me haga un medium de estas gentes espiritistas, está bien. Porque el fin, y siempre es esa pregunta, filosóficamente hablando, de hecho, siempre te dicen, ¿cuál es el fin último? El fin último de nuestra religión es un encuentro. Frase de San Juan Pablo II. El cristiano necesita tener un encuentro personal con Cristo resucitado. No es tener una conciencia espiritual, no es saber muchas oraciones, es tener un encuentro. No es que yo sepa más, no, es encontrarme con la Trinidad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una de las incoherencias muy tristes que estamos viviendo al día de hoy? ¿No? Le dice aquí en esta caricatura, es hermoso cómo tu pueblo ha mantenido sus tradiciones durante miles de años. Pero cuando nosotros hablamos de nuestras tradiciones, a mí me gusta mucho eso, se dice mucho en inglés, las tradiciones cristianas, las tradiciones católicas, no lo juzgan. Es enfermizo que sigas anclado en las tradiciones retrógradas, ya estamos en el siglo XXI. No, al contrario. Tenemos que sentirnos orgullosos y predicar con ese ejemplo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos. ¿Ok? Bien. En el sitio del Vaticano, ahí les estoy dejando más tarea para los que no tengan suficiente cosas que leer. Bueno, aquí viene y se hizo durante finales de los años 90. El Vaticano encarga este documento que habla sobre Jesucristo portador del agua de la vida. Y es una reflexión desde el punto de vista cristiano sobre el tema de la nueva era. Y solamente voy a hacer algunos puntos importantes. Decía, es preciso reconocer que el atractivo que ejerce la religiosidad de la nueva era sobre algunos cristianos puede deberse en una parte a una falta de atención seria por parte, y a ver, señores, todos los que estamos aquí somos de FEF, esto es una cachetada que nos está dando el Vaticano para decirnos, nosotros hemos fallado en poner una atención seria de nuestras comunidades cristianas respecto a temas que en realidad son elementos integrantes de la síntesis católica. A ver, aquí quiero hablar de dos temas que me parecen fundamentales. Amor, respeto y creencias. Bien. Voy a poner un ejemplo porque además está aquí conectado. Están conectados por ahí mis papás, ahí los pueden ver a los que los busquen, están, no sé ni siquiera cómo se pusieron, pero está Guadalupe y Rodolfo Carrillo. A ver, voy a buscarlos aquí para ver cómo están, porque ahí los vi que estaban conectados, entonces no se pueden esconder mucho. Pero bueno, o ahí está, ya vi por ahí también está mi comadre, o mi compadre. Bueno, y ellos tienen, pues tristemente Dios no les ayudó mucho y le va a mi papá al Real Madrid, ¿no? Igual que mi compadre, pues Dios no los bendijo, ¿no? Los hizo muy santos, pero no les dio un buen gusto por el fútbol. Ok. Díganme una cosa, imagínense que llegara mi compadre y me dijera, no, pues yo le voy al Real Madrid. Y yo nada más llegara, ya se me hace que aquí comentó seguramente por el chat. Imagínense que yo llegara y dijera, ok, yo te respeto y entonces acepto que tú le vas al Real Madrid y pues yo también le voy a ir al Real Madrid igual que tú. ¿Quién de ustedes hace eso? Nadie hace eso. Yo defiendo mis colores. Yo volteo y digo, no, yo le voy al Barça, ¿no? Y me siento orgulloso de irle al Barça y le recito y le canto todas las veces que el Barça le ha ganado al Real Madrid y le cuento de la vez de hace 10 años que le ganó 5-0 y le cuento del 6-2 y se las embarro en la cara porque me siento orgulloso de mi equipo. ¿Eso significa que le falto el respeto, que no lo amo? Creo que no. Por supuesto que no. Tenemos que tener mucho cuidado en el tema de decir, bueno, esa es tu opinión y esta es la mía. No. A ver, empezamos diciéndolo con mucha claridad. Te amo, te respeto, te quiero, pero lo que tú estás diciendo y de lo que yo creo, no estamos en el mismo lugar. Y déjame te explico por qué no. Entonces, no significa que lo dejo de amar, que lo dejo de respetar, pero sí le tengo que dejar muy claro, estás equivocado en esto y en esto. No te dejo de respetar, no te dejo de amar. Pero no voy a decir, bueno, está bien. Y subo los hombritos y digo, está bien, y ya.
Es nuestra oportunidad en muchas ocasiones cuando escuchamos ese tipo de comentarios de llegar y decirle a la gente, no, no, eso que tú estás diciendo, eso que tú estás comentando, le falla en esto, en esto y en esto. El punto en muchas ocasiones es si estamos lo suficientemente bien preparados para esto. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es el proceso que ha llevado la nueva era? Porque no es nuevo. O sea, la nueva era lleva al menos 30 años tratando de introducirse en nuestros aspectos. Lo primero que dijeron, lo primero con lo que trataron de introducirse fue la iglesia no, Cristo sí. Y les platico ejemplos muy prácticos. Jesucristo superestrella, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Es pongamos a Jesús como lo máximo, pero no necesitas a la iglesia, ¿no? Bueno, muchos escuchamos al final de los 90s, principios de los 2000, el tema de yo no necesito ir, yo sí soy cristiano, pero no necesito confesarme. Yo sí soy cristiano, pero no necesito ir a la iglesia. Yo sí soy cristiano. Entonces, ese fue el primer paso. Y lo dejamos pasar. Segundo paso de la metodología de la nueva era. Cristo no, Dios sí. Claro, sí, no. Bueno, no, a ver, Cristo es otro iluminado, pero no era Dios. ¿No? O sea, realmente Dios está en todos nosotros y todos estamos, Él estaba un poco más iluminado y es una guía, pero no era Dios. No era Dios. Esto estamos ahorita combinado un poco con lo que vemos en la tercera etapa. Dios no, y más que religión, creencias religiosas, sí, y es donde estamos hoy día muy fuerte. Y entonces donde entramos en temas donde, vean, escuchen hoy día, ¿no? Hasta en las escuelas hay un tema de, hay que dar clases de yoga, hay que dar clases de meditación, y entonces la creencia, la religión está, pero Dios no necesitas a Dios. ¿Para qué lo necesitas? Tú quédate con estas creencias, estas metodologías y con esto tú vas a llegar. Y la cuarta etapa es religión no, sacro sí. Y entonces, ¿qué es sacro? Tú eres sacro. Y entonces el centro de tu nueva creencia eres tú. Eres tú, ¿no? No sé quién de ustedes haya visto una película, a mí en particular me parece muy bonita, la fotografía es especial, que se llama Comer, Rezar y Amar. Y en esta película de Comer, Rezar y Amar la actúa, el libro es como un diario, la película la actúa Julia Roberts, y bueno, en particular la primera parte de la película, que es la de comer, me encanta porque se va a Italia y bueno, está en Roma y va a unos lugares espectaculares y nada más de ver lo que come te da hambre, ¿no? O sea, no vayan a ver la película ahora en Cuaresma porque si no van a comer de más, ¿no? Y van a fallar al ayuno. Y hay un momento en el cual ella en su segunda etapa va a la India y hace su proceso digamos, de encuentro en la oración. Bien. En esa segunda etapa hay un momento en el cual ella voltea y dice, ¿no? Se le aparece un elefante muy grande y dice ella, descubro que Dios me quería a mí tal cual como soy yo. Pues sí, claro, eso está muy fácil. Eso está súper cómodo. Yo me amo como soy y Dios quería que yo fuera como fuera. No. Acuérdense la frase de Jesús. Jesús dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Nos estamos llamando a la perfección. Si sigo en un tema de pecado, si sigo en una circunstancia donde no estoy llamando a mis hermanos, si estoy en cualquiera de esas circunstancias, no he llegado a la perfección a la que Jesús me estaba llamando. Por lo tanto, no puedo decir que ya pasé por esa etapa. No puedo decir ya estoy bien. Dios me ama en mi proceso, sí. Esa parte está ahí muy bien. Pero no significa el tema de voltear a decir de hecho, hubo en algún momento la herejía del quietismo, que era simplemente me quedo quieto y... Sí, claro, Dios te ama, pero eso no significa que vayas a entrar al cielo. Si tú no haces tu trabajo, o sea, el cielo está abierto en los términos en los cuales tú sigas las indicaciones que Dios nos da. ¿Ok? Bien. La nueva era está trayendo a las personas que están imbuidas en los valores de la cultura moderna. Insisto, es una mezcla de espiritismo, espiritualismo y un poco de capitalismo. Es decir, te ofrezco lo que necesitas tú, mucho marketing, ¿no? La libertad, la autenticidad, la autosuficiencia y otras cosas por el estilo se consideran sagradas. De hecho, díganme, y digo, tenemos los micrófonos cerrados, pero ahí en el chat lo pueden contestar o lo pueden comentar. ¿Cuántas veces han escuchado en los últimos 2 o 3 años el tema de no te metas con mis derechos humanos? No te metas con mis libertades. ¿Tú quién eres para opinar sobre mis cosas? Entonces, la libertad
la libertad es superior, es suprema, es sagrada, como lo estoy poniendo aquí. La autenticidad. ¿Sabes qué? Yo soy más auténtico si me pinto de verde este lado, de amarillo acá y de rosa aquí, ¿no? Entonces soy más auténtico. Entonces soy, y eso tienes, y además tú tienes que respetarlo. No puedes decir que me veo feo. Tienes que respetarlo. Y si opinas diferente de lo que yo opino, estás mal, ¿no? La autosuficiencia, yo solito, yo con mis propias fuerzas, ¿no? Yo hago bastante ejercicio y el domingo estaba en una clase de bicicleta, fui con mi hija y estábamos en la clase de bicicleta y el cuate decía, no, tú puedes y es con tus propias fuerzas y con tus propias energías. Yo decía, bueno, tal vez en la parte del ejercicio sí, depende mucho y esta motivación, pero en el día a día, mi fuerza, y hay que ser seres integrales, mi fuerza mental, mi fuerza espiritual, mi fuerza de sociedad, mi fuerza viene de Dios y va hacia Dios. Yo no la tomo de mí mismo. ¿Quién me dio la capacidad de hablar con ustedes el día de hoy? ¿Quién me dio la capacidad intelectual? ¿Quién me dio la capacidad? Me la dio Dios. Entonces, no me puedo sentir autosuficiente. De hecho, sentirte autosuficiente es el primer paso de decirle a Dios, tú aquí no entras. Tú vas a entrar cuando yo diga, a la hora que yo diga y como yo diga. Y otras cosas por el estilo, insisto, que se consideran sagradas. Atrae a quien tienen un problema con la estructura de tipo patriarcal. Es decir, no acepto que haya alguien que me dirija, no acepto a alguien que me diga qué, cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Yo quiero que yo mande, yo obedezco, porque yo mismo me ordene. O sea, aquí aplica la frase que nos decíamos cuando éramos niños de cállame cuando me mantengas. Pues sí, pero es que entonces, como ahora ya no me mantiene nadie, ¿no? Soy autosuficiente, entonces yo solito me voy mandando. ¿Ok? Bueno. No requiere, dice Paul Hellas, no requiere más fe o más creencia que la necesaria para ir al cine. ¿Qué libertad? ¿Qué necesito para ir al cine? No tengo que tener ninguna fe para ir al cine, ¿verdad? Dice Paul Hellas, pues esa es la fe que requieres para el New Age. No necesitas nada, simplemente decides, hoy quiero consumir esto, voy y lo consumo. Sin embargo, pretende saciar un apetito espiritual del hombre, ¿no? Déjenme hacer una pausa aquí. Me encanta cuando empiezan, el que haya tenido la oportunidad, aunque lea la primera página, no tiene que leer mucho más, la primera página de las Confesiones de San Agustín. ¿Qué dice la primera página? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro, ocupa la palabra nuestro, no dice mi, sino dice nuestro corazón no descansará hasta descansar en ti. Bien, me encanta porque si uno lo lee, si alguien de aquí es maestro, me dirá, no puedo decir nuestro y decir corazón. Si digo nuestro, tendría que decir corazones. ¿Por qué dice San Agustín nuestro, que es plural, y luego corazón en singular? Porque todos los que estamos aquí conectados, más todos los que son del movimiento, todos tenemos en el fondo una necesidad de Dios y buscamos satisfacerla con cualquier cantidad de estupideces. Los que me han escuchado hablar, platico las de Santo Tomás, las de Santo Tomás de Aquino. El que tenga oportunidad de buscar, ahí lo pongo. Este libro es una maravilla para los que no tengan para leer a San Agustín, para leer a Santo Tomás de Aquino. La Suma de la Suma es un resumen de Peter Kreeft. Peter Kreeft es un superautor y él habla justamente sobre estos 4 temas. Es un resumen de la Suma Teológica de Santo Tomás y Santo Tomás dice, sustituimos a Dios con 4 cosas: poder, placer, honor y dinero. Esos son los 4 sustitutos de Dios. Y ustedes revísenlo. Cuando alguna vez se han alejado de Dios es porque ha sido por poder, por honor, por placer o por dinero. Esos son los 4 sustitutos de Dios. Y el New Age, ¿qué creen que hace? Nos pega exactamente por ahí. Justamente por ahí va. ¿Ok? Ahora, aquí se halla la cuestión central. ¿Qué se entiende exactamente por la espiritualidad en el ambiente de la nueva era? ¿Ok? Existen algunas versiones de la nueva era que dominan las fuerzas de la naturaleza. Ya lo había explicado. Este tema de vamos a adorar a los árboles, adoremos a la naturaleza. Los animales son igual o más importantes que los seres humanos. ¿Alguien ha escuchado el concepto de los perrijos? Bueno, pues aquí está, ¿no? El perro es igual de importante que el hijo. Entonces, cuidado, ¿no? O buscan comunicarse con otros mundos, todo este tema esotérico, vamos a juntarnos y vamos a conectarnos con otras dimensiones. Miren, aunque yo sea muy fan de Marvel, todo el tema de lo que están hablando ahora de las diferentes dimensiones, ¿no? En los multiversos, es esto, quiero conectar con otro mundo.
Si alguien vio esta película con bonito mensaje, pero hay que tener cuidado de leer entre líneas. Sacó Disney ahora una nueva película que se llama Soul, ¿no? Sobre el alma. Y hablaba como de estos diferentes niveles. Entonces, conéctate con otro nivel. ¿Y cómo te puedes conectar? Bueno, pues sí puede ser con la meditación, pero igual puede ser con unos ácidos sabrosísimos y me conecto con otro nivel, ¿no? Y todo esto ¿con qué? Descubrir el destino de los individuos para ayudarlos a sintonizarse con la frecuencia adecuada. O sea, somos radios, ¿no? Ya hoy día tenemos que sintonizarnos, somos radios, no somos seres humanos, tenemos que sintonizarnos y que alguna frecuencia nos diga qué somos, porque nosotros no sabemos qué somos, ¿ok? Y sacar el máximo partido de nosotros mismos y de las circunstancias. En la mayor parte de los casos resulta completamente fatalista. Déjenme hacer una pausa por aquí de los casos donde uno ve extremos del New Age. Si alguien tiene la bendición de tener estos canales de HBO y puede ver una serie que se llama The Vow, B-O-W, habla sobre una secta, tal cual, de este estilo, de New Age, o sea, de los mismos principios, donde estuvo metido, de hecho, el hijo de Salinas, de Gortari, donde llegan a un tema donde el concepto de la urgencia, de lo trascendental, desde si hoy no actúas, si hoy no haces, mañana se acaba el mundo, ¿no? Durante mucho tiempo, más al principio de la época del New Age, a finales de los 90 y principios de los 2000, prometían mucho, ya se va a acabar el mundo, ¿no? Tienes que creer en esto que yo te estoy diciendo, tengo que ponerlo, porque con ese sentido de urgencia, tú bajas las defensas, inmediatamente quieres creer. Ahorita podría pasarnos a nosotros con el tema de la pandemia en este momento. Es tan fatalista que ahorita un mensaje importante lo tomo, ¿no? Cualquier cosa nueva la quiero agarrar porque de ahí me quiero sostener, ¿ok? El cristianismo, por su parte, es una invitación a dirigir la mirada hacia el exterior, no hacia el interior. Fíjense, allí está una de las primeras diferencias. Mientras que en el New Age yo estoy buscando el desarrollarme más yo, para mí y conmigo, el cristiano, ¿qué dice? Vuelvo a repetir la frase. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. ¿En dónde escucharon alguna vez la palabra yo, para mí, conmigo? No. La espiritualidad cristiana es para el otro. El padre Carlos Cardona, me encanta, tiene este concepto bellísimo que habla sobre el yosotros. Es decir, yo encuentro sentido en darme y entregarme al otro, no en que el otro me dé, ¿no? Si quieren hablar mucho de algo muy cultural, bueno, pues sería con lo que dice José José entre amar y querer, ¿no? O sea, mientras que el cristiano está llamado a amar, es decir, a entregarse, a darse, dice Santo Tomás, ¿no? Amar es desear el bien del otro como el otro, no desear el bien del otro para mi beneficio, no, es desear el bien del otro buscando, aunque a mí no me guste, aunque no me convenga, estoy buscando el bien del otro. Entonces, el cristianismo, por su parte, es una invitación a dirigir la mirada hacia el exterior, hacia el más allá, hacia el nuevo advenimiento, ¿no? Al nuevo adviento de Dios que me llama a vivir en un diálogo de amor, no de introspección, sino de extrospección, de ir hacia afuera, de ir hacia el otro, ¿no? Ahora, ¿por qué es exitosa esta teoría de la nueva era o esta espiritualidad? Porque ha podido juntar una cosmovisión, es decir, ha tomado elementos de diferentes lugares que ya estaban bien aceptados. Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Nadie en la nueva era va a decir que Jesús mandaba un mensaje negativo más de conversión. Nadie en la nueva era va a reconocer que Buda no era una persona altamente espiritual. Nadie en la nueva era va a decir que los hinduistas les falta métodos de oración. Nadie, porque eso históricamente ha sido bien aceptado. Entonces, el terreno estaba bien preparado para el crecimiento y la difusión del relativismo. Este librito que les mostraba hace unos minutos, ¿no? De todo es relativo. Entonces, cuando yo llego con un joven en particular hoy día y le digo, es que eso que tú estás diciendo está incompleto. La primera frase, y les aseguro que el 90% de los casos me diría, bueno, eso es lo que tú opinas, pero tienes que respetar lo que yo opino. Y ahí es donde tenemos que ser puntuales y decir, te respeto a ti, te quiero a ti, te amo a ti, pero tu punto de vista está equivocado por A,
por B y por C. Entonces, no se vale el relativismo. Los cristianos no podemos aceptar el relativismo. Decir, bueno, pues sí, si esto es tu opinión, esta es la mía. No. Con todo el amor, con todo el respeto, con todo el cariño, pero lo que tú me estás diciendo está incompleto. No me dejo de llevar contigo, no eres mi enemigo, no, pero tu concepto relativista está incompleto, porque el relativismo, ¿qué hace? Se acomoda a las circunstancias, es como el gas, ¿no? El gas toma la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, y con eso, con ese relativismo, me pongo en una antipatía y una indiferencia hacia la fe, ¿no? Cristiana, pero también de otras religiones, ¿eh? En particular, a nosotros nos preocupa la cristiana. Ahora, ha habido, además, un vivo debate acerca de si sí y en qué medida se puede calificar la nueva era como un fenómeno posmoderno. Me encantó el que tenga oportunidad de escuchar los podcasts del obispo Barron. Habla en algún momento sobre la ilustración y cómo estamos cansados, nos cansamos de la modernidad, en particular, más los baby boomers que les tocó, los nacidos en los 30s y 40s. Nos dimos cuenta que el modernismo no funcionaba. Y vean todas las revoluciones en los 60s y las crisis económicas de los 70s, y entonces vino el posmodernismo, que es lo que estamos viviendo. Entonces, ocupó un terreno fértil el New Age de un cansancio hacia instituciones. Vean, quedan muy pocos imperios por lo mismo. En el posmodernismo no puedo reconocer que haya un solo líder y que además sea absoluto, y esto viene junto con muchos otros conceptos. Ahora, la existencia misma de ese pensamiento y de esa práctica de la nueva era, así como una gran vitalidad, dan un testimonio de sentirse insaciable y hay un deseo de tener más espíritu, de quiero crecer en mi espiritualidad. ¿En pos de qué? De la trascendencia y de un sentido de encontrarme más allá y de encontrar una trascendencia, un sentido religioso. Algo que no es solo un fenómeno cultural contemporáneo. Esto ha existido, lo que decía de San Agustín, lo hemos buscado desde la eternidad, desde que el hombre empezó a tener estos pensamientos de trascendencia. Entonces ya se manifestaba en el mundo antiguo, tanto cristiano como pagano, ¿no? Véanlo, ¿por qué los griegos crean todas sus dioses? Justamente porque están buscando explicarse. Esto no lo puedo explicar en lo humano, tengo que ir a algo más trascendente, tengo que ir a algo divino. Los aztecas, los romanos, los egipcios, los nórdicos, todos ellos buscaban este tema de decir, tiene que haber algo más, ¿ok? Ahora, a ver, me encantó este texto de André Dainaud, que dice, ¿no? El error de la New Age o de la nueva era es la pretensión del perfeccionarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas interiores. Cualquiera que haya estudiado física o química te diría, nadie puede generar un nuevo elemento ocupando sus propios elementos, ¿no? Yo no puedo generarme a mí mismo, ¿no? Yo no puedo, nadie en la naturaleza humana no existe que yo diga, me quiero replicar y inmediatamente sale otro Juan Carlos. Tiene que haber una conjunción con alguien más, con el otro. Pero entonces dice que nos vamos a perfeccionar a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas interiores. Y la tentación que incidía al hombre desde el primer capítulo de la Biblia, del Génesis, que es que yo quiero ser Dios. ¿Qué le promete el demonio, la serpiente? Serán como dioses. Entonces, en ese deseo de decir, yo hago, yo digo, yo todo, ese ser Dios, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ese poder me absorbe. Y ese es el terreno que estoy explotando la nueva era, ¿ok? Déjenme tomo algunas de las ideas, no tanto del New Age, pero que nos hacen muy fértil el New Age, ¿ok? Christopher Hitchens escribió a finales de los principios de los 2000 este libro que era Dios no es bueno y hablaba de un alegato contra la religión. Y en ese ensayo del 2007 decía que había una crítica muy fuerte a la religión. Es de los nuevos ateos, uno de los más atacados que atacan a la religión. Y entonces, tristemente, y aquí este es un regaño para nosotros, tristemente, el problema es que si nosotros leyéramos ese libro, lo más probable es que no tendríamos los elementos para rebatirlo, porque no hemos estudiado todo lo que Christopher Hitchens dice ahí, ya lo refutaron desde sus primeros años, Orígenes en el año 185, San Juan Crisóstomo en los 300,
San Jerónimo, San Agustín, San Anselmo, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, John Henry Newman, Juan Pablo II. Entonces, ¿qué tanto he estudiado los ataques a mi religión para poderla defender? Porque créanme, ninguno de los ataques que nos hacen New Age, ninguno es nuevo. Ninguno. Todos en la historia de nuestra religión han pasado por algún concilio, algún gran doctor de la iglesia los ha estudiado y no lo ha defendido. Entonces, no es nada nuevo, ¿ok? Entonces, es muy rica nuestra tradición. Tristemente, la estudiamos muy poco, muy poco. Hay veces que me sigo quedando con mi catecismo de hace 40 años y sigo dando, ¿qué tema vamos a dar este fin de semana o este próximo miércoles? Ay, mira, tengo el del año pasado, vamos a volver a sacarlo. Ahí le damos una retostadita y ya lo sacamos de nuevo. ¿Qué tanto estamos estudiando de nuevo? Y regresar a estos padres de la iglesia, a estos principios de nuestra religión, ¿ok? Entonces, hemos fallado en conocer nuestra religión, hemos fallado en predicar nuestra religión y sentirnos orgullosos. Así como mi compadre o mi papá de pronto hablan de sus equipos de fútbol, o yo hablo de mi equipo y lo defiendo y me siento orgulloso y me sé todo de mi equipo. ¿Qué tanto nos sentimos orgullosos? Si yo les dijera ahorita, oye, dime los 12 apóstoles, así de memoria, de bote pronto, lo tenemos así al dedillo. Oye, ¿quiénes son los doctores de la iglesia? Oye, nómbrame 10 concilios y cuál fue lo que se habló en cada uno de ellos. Entonces, el problema el problema es que nosotros dejamos que llegaran y se metieran en nuestro terreno. No estudiamos lo que nos tocaba. Entonces, esto es necesario para cumplir con la visión que tenía San Juan Pablo II de una nueva evangelización. Y decía Juan Pablo II, la nueva evangelización no es nueva en términos del mensaje, del contenido, pero es nueva para quienes la fe cristiana ha perdido su significado. Y fíjense la palabra clave, personal, y su poder transformador. No podemos pensar que la catequesis que le di a mis nietos hace 6, 10, 15, 20 o 30 años me va a servir hoy. El método con el que aprendieron mis papás, mis abuelos y mis tíos no me sirve. Si no tenemos la fe típica de fotocopia. Y la fe de fotocopia es, yo le saco una copia a esto, te lo doy y no es tuyo, porque simplemente es una copia y muchas veces es una copia de la copia de la copia. Salió, y lo puse justamente este domingo pasado en el sitio que les digo que mantengo, que se llama catecismo.blog, un texto de la página sobre el censo. No sé si vieron el censo que recién sacó el INEGI, y sobre el número de católicos que somos. Si ven la entrada que puse el domingo, lo platico. Y el sitio, la página web Desde la Fe decía, el problema del cristianismo y del catolicismo en particular es no tiene profundidad. La mayoría de lo que tiene viene de la tradición. Viene de, es que así lo hacía mi abuelita, es que así lo hacía mi tía, es que eso me dijo mi catequista, es que eso me enseñó el padrecito. Pero nadie lo puede hablar en este tema que hablaba el Papa Juan Pablo II, en lo personal, en lo transformador. Y eso es lo que nos hace falta, hacerlo personal y transformador. ¿Ok? Me encanta esta frase de Stanley Harways que decía, cuando estornudas y decimos Dios te bendiga, la típica pregunta que tenemos que es, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de los dioses en los cuales crees? Porque hay tantas visiones de Dios, no tenemos estudiado y profundizado a nuestro Dios, y entonces lo tenemos. Es una figura mitológica, ¿no? Estoy jugando un videojuego sobre la mitología griega y me encanta porque la mitología, al que no haya podido ver, aquí hago una pausa porque se lo recomiendo muchísimo. Busquen Jordan Peterson. Y Jordan Peterson ocupa muchísimo la Biblia, en particular el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, para explicar la psicología del hombre y cómo el propio Moisés plantea la psicología y la problemática del hombre en su más profunda necesidad en el Pentateuco. Y Jordan Peterson no se declara católico, es un psicólogo canadiense, pero justamente él dice, los griegos en su mitología trataban de explicar los problemas, pero no lo logran hacer con la profundidad que lo hace nuestra religión de forma bellísima. Lo leímos el domingo pasado en la primera lectura, el libro de Job. La problemática del ser humano no es una religión lejana, habla de un problema totalmente humano.
O ese Dios al que le decimos cuando decimos salud y que Dios te bendiga, es un creador que después de crear se fue. Hay una canción por ahí de Shakira que dice, ¿no? Terminó su chamba y dijo, ahí nos vemos y ahí luego yo regreso a recoger todo. O es lo que creen muchos, es un ser superior, pero no es el mayor de todos. O es una amenaza, que aquí está donde entra el New Age, o es una amenaza a nuestra libertad. ¿Ok? Déjenme hablo de este concepto muy rápido, creo que varios de ustedes ya lo han escuchado, pero el concepto fundamental de un concilio importantísimo, importantísimo y trascendental para nosotros para poder rebatir los conceptos del New Age. El concilio de Calcedonia llegan tres opciones. El monofisismo, básicamente, que en Cristo únicamente había una naturaleza que era la divina, era solamente Dios, no había humanidad en él. Existía Nestorio, el cardenal Nestorio, que había dos personas, pero eran separadas. Mientras que la primera era 100% divino, en esa segunda era 50% humano, 50% divino, pero no había una mezcla, ¿no? Es un super santo, pero no es 100% divino. Y estaba el arrianismo, que decía Jesús es la unión de un principio semidivino y de un principio semihumano, para que el logos, acuérdense con qué empieza San Juan el Evangelio. El logos, al principio estaba el logos, el verbo. Para que el verbo pudiera entrar en Jesús, tenía que sacar la mente y la voluntad humana. Y esto se parece mucho más a la mitología griega, lo que pasa en Aquiles o lo que pasa en Hércules. ¿Qué dice el concilio de Calcedonia? Pues como el profesor Girafales, ¿no? No, no y no. En Jesucristo es verdaderamente humano, 100% humano y 100% divino. No es 99 y 1, es 100% y 100%. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y esto es trascendental para poder rebatir estos temas. ¿Ok? El verdadero Dios no es un ser competitivo. Y esta es la primera refutación para nuestra religión. ¿Por qué? Porque si fuera competitivo, ¿qué pasaría? Cuando hay un ser en contra de otro, ¿qué pasa? Si dos seres están en el mismo lugar en el mismo momento, ¿qué sucede? Hay un choque. Pero para que Dios pudiera estar adentro de nosotros, para que Dios pudiera estar al 100% en la humanidad de Cristo, tenía que ser alguien que no compitiera contra la humanidad. Fundamental entender este concepto, ¿ok? Siempre cree, este es un principio físico. Si hay una criatura finita y es mutuamente exclusiva y quiere convertirse en algo más, lo tiene que destruir. Un concepto físico dice, no puede haber dos objetos en el mismo lugar en el mismo momento. Si yo pongo mi coche en el mismo momento y en el mismo lugar que el suyo, ¿qué pasa con los dos autos? Se destruyen. Si yo pongo mi puño en la cara de Jaime al mismo momento que está su cara ahí, ¿qué pasa? Pues eso se llama un golpe. ¿Cómo puede estar entonces al mismo tiempo y en el mismo lugar Dios y el hombre? Porque Dios no es un ser competitivo y no es un ser. Esto es importantísimo. Dios no es un ser. Ahorita vamos a explicarlo para explicarlo. Dios no existe. No entra en el concepto de existir. No es algo palpable. ¿Ok? Tenemos que salirnos de esa idea. Cuando alguien llega y nos diga, es que Dios no existe. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dios no existe. Dios es. Dios no es un ser. Si fuera un ser, mejor que todos los de la humanidad, pero solo un ser, no podría efectuar la encarnación, porque en el momento que entrara en el cuerpo de Cristo tendría que sacar algo. No puede haber dos elementos en el mismo lugar en el mismo momento. Pero Dios no es un elemento, no es un ser. ¿Ok? Entonces, si Dios no es un ser, sino es el ser mismo, así lo explica Santo Tomás, y ahorita lo voy a explicar, por eso, cuando leemos en la Biblia, en el Génesis, en el Éxodo, perdónenme, cuando le pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? Le pregunta a Moisés, ¿tú quién eres? ¿Qué le dice? Hay unas traducciones bellísimas. La traducción que a mí más me gusta es, dice, yo soy el que será, como hablando en un presente continuo. ¿Ok? No puede ni siquiera definirlo. No entra en un concepto de definición. Dice Santo Tomás, me voy a ir muy rápido en esto. Dios no es el ser superior, el en sumum, sino es el ipsum esse subsisten. Es la propia subsistencia de ser en sí mismo. Yo subsisto porque mis papás se conocieron. Yo subsisto porque hay gravedad. Yo subsisto porque hay oxígeno. ¿Qué necesita Dios para subsistir? A sí mismo. No necesita nada más. Entonces, cuando entendemos esto, podemos rebatir un montón de cosas.
¿no? Muy, muy rápido con San Anselmo. Dice, Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado, pero no es un ser supremo. Explico esto muy rápido y lo explico en mitología griega. Zeus más el mundo, pónganle un número a Zeus. Zeus es 5 millones y el mundo es 1. 5 millones más 1 es más que 5 millones. Sí. Entonces, Zeus más el mundo sí es más que Zeus. Entonces, bajo el concepto de San Anselmo, Zeus no es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Hago ahora el corolario con nuestra religión. ¿Dios más el mundo es más que Dios? Me encanta ver los ojitos hacia arriba. No. Dios más el mundo no es más que Dios, porque Dios es el que le da subsistencia a todo el mundo. Sin Él no existe nada. Y nosotros solo subsistimos en Él, por Él y con Él. Por eso la oración del sacerdote. Por Cristo, con Él y en Él. Solo en Él subsistimos. Entonces, la base de la teología cristiana es esa. Dios más el mundo no es más que Dios. Si no, Dios no sería el ser más grande, ¿no? Del que nada puede ser pensado. Entonces, nada más para finalizar en estos conceptos. El verdadero Dios no es un ser superior, sino es el acto subsistente de ser en sí mismo. Y esa es la base del cristianismo. Es un Dios que permite al mundo ser, incluso cuando se aproxima a ser. Déjenme pongo esto en otras religiones, ¿no? Dice la tradición budista, si ves a Buda en el camino, mátalo. ¿A qué me refiero? Lo que quiere hacer el New Age, es decir, es este concepto de Dios, de lo divino, lo puedes tocar, lo puedes agarrar, lo puedes hacer tuyo. Y las grandes religiones, las 4 grandes religiones, lo que dicen es, no, eso es sagrado. Me encanta el concepto en el caso judío del Santo Santorum. Si alguien ha visto alguna imagen del Templo de Jerusalén, el Templo de Jerusalén tiene una zona que pasaba el velo, de hecho es el velo que se rasga el día que muere Jesucristo. Ese velo solamente pasaban un sacerdote una vez al año. Era un lugar sagrado donde los judíos creían que ahí vivía Dios. Y eso no lo podía tocar nadie. Si alguien es igual de estudioso, puede ver el gran pecado de Esaú, el hermano de Jacob, es tratar lo divino como algo humano. ¿Qué dice? Oye, tú le dice, te cambio tu progenitura por un plato de lentejas. La progenitura era algo, es algo divino. Es algo divino, Dios te escogió para ser el primero. ¿Y tú lo cambias por un pinchurriento plato de lentejas? Eso es lo que nos está diciendo el universo. No te preocupes, no pasa nada. Todos somos divinos. Todos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cometiendo un pecado porque estamos diciendo que no hay un divino, sino todos somos. Entonces tenemos casi que adorarnos entre nosotros, ¿no? Si crees que controlas a Dios, que esta es la teoría del New Age, es voy a controlar a Dios porque el nuevo Dios soy yo, no lo estás haciendo y tienes el peligro de perderte en una idea de Dios y no de perderte en Dios. ¿No? Es como si yo les dijera, vamos a perdernos en la idea de que estamos ahorita, hagamos una meditación y imagínense todos que estamos nadando. Y la alberca está ahí enfrente, pero no se metan a la alberca. Vamos a quedarnos solamente meditando sobre la alberca. Híjole, qué desperdicio. Ahí está la alberca, ¿no? Estamos en Acapulco. Imagínate que estuviéramos en Acapulco. Está el solecito súper rico. Está la alberca. Y no te metas. No. Mejor quédate en el concepto, en lo espiritual. No. Justo esto es lo personal de nuestra religión, es que tenemos que hacerlo práctico, vivo, del día a día. ¿Ok? Entonces, ante estas ideas de Christopher Hitchens, nos enfrentamos contra algunos principios que quiero plantear, que son el material genético del New Age. Feuerbach presenta en el siglo XIX una idea muy semilla inicial de todas estas ideas distintas que no tienen ningún fundamento real, sino simplemente es agarro de todo, lo mezclo, lo meto en la licuadora y ahí está una nueva creencia. Dios es una proyección idealizada de mi comprensión idealizada de mí mismo. Es decir, yo volteo y ¿qué digo? Oye, yo me invento a alguien, yo me invento a Dios. Yo volteo y digo oye, yo soy inteligente, pero yo quisiera ser más inteligente. Oye, yo soy decente, pero quisiera ser más decente. Omnibondadoso.
Yo tengo fuerza, ¿no? Los que de pronto hacen ejercicio y de pronto se sienten fuertes y hasta van por el camino. No, mira qué fuerte estoy, ¿no? Y entonces se sienten fuertes y entonces, pero cuando el ser humano, la naturaleza es esa. Mi mamá me cantaba una canción que me encantaba. El que tiene 1 quiere tener 2, el que tiene 2 quiere tener 4, el que tiene 4 quiere tener 8 y pum, pum, pum. Esa es la naturaleza humana. Quiero más, quiero más. Entonces, ¿qué dice Feuerbach? Que además hace cierto sentido, ¿no? Como que no lo vimos tan mal. Entonces, ¿qué pasa? Me idealizo a mí mismo y eso le digo Dios. Aguas, ¿no? Porque este es, insisto, materia, el ADN del New Age, aquí está, ¿sale? Y luego, ¿qué hacemos según Feuerbach? Me arrodillo y le suplico a mi invención que me devuelva lo que me he imaginado. Cuidado, porque además muchos de nuestras generaciones de jóvenes están con este concepto. Entonces, ¿qué decía? Era alemán, Feuerbach decía, el Nein zu Gott, el no a Dios, es el sí a la humanidad. Entonces, ya no salgas a buscar a Dios, mejor métete a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Ya vieron cómo es el principio con el que empezaba yo hablando sobre el tema del New Age. Ahora, uno de los principales discípulos de Feuerbach es Karl Marx. ¿Y qué dice Marx? Buscamos a Dios porque somos pobres en nuestra vida económica, política y social. La segunda parte le aplaudo a Marx, sí es cierto, sí somos bien pobres en nuestra vida económica, política y social, pero no por eso busco a Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice Marx? La religión es el opio del pueblo. ¿Qué? Otro de los discípulos de Feuerbach y seguidor de Feuerbach, ¿qué decía sobre nuestra religión? Es una fantasía infantil, es como un sueño. Y ante un sueño, ¿qué hay que hacer? Pues hay que despertar, ¿no? Y después el que le viene a dar así el amarre y le da la pintadita final y le pone la cereza lista para que salgan conceptos como el ateísmo o como el New Age con todo en el siglo pasado y más fuerte en este, es Jean-Paul Sartre. El existencialismo es la visión de que la existencia precede la esencia. Es decir, yo creo que yo soy una mujer viviendo en el cuerpo de este hombre. ¿Les suena? ¿Han escuchado ese tipo de frases? Yo creo que mi esencia no es tan importante. Lo importante es que existo. Y en mi existencia, pienso, luego existo. Y entonces en mi existencia yo pienso que yo soy gato, que estoy atrapado en este cuerpo humano, pero yo realmente soy un gato. Entonces, la esencia del ser humano se pierde por completo. Y entonces, como no existe una esencia, ¿no? ¿De dónde ocupamos la palabra esencia? En un perfume. ¿Qué pasa si el perfume pierde su esencia? ¿De qué sirve? ¿Qué dice? ¿No? No dice Jesucristo, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? Si no sala, ¿de qué sirve? Es arena. ¿De qué sirve que la lámpara la ponga abajo de la mesa? ¿De qué sirvo si pierdo mi esencia? Y entonces leemos a Jean-Paul Sartre y es así como, no manches, estaba cañón Jean-Paul Sartre. No, aguas, ahí están atacándonos. Nos están deshumanizando. O sea, no hay un proyecto divino, sino es lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y tu esencia se tiene que adaptar a lo que tú creas. Si tú crees que tú eres perro, tu esencia se tiene que adaptar. Y hoy además tenemos la maravilla de la medicina. Y entonces la medicina te permite operarte y ahora eres lo que tú quieras ser. ¿No? Entonces, somos nosotros quienes decidimos quiénes seremos. Quiero hacer una pausa aquí. Y para que se den cuenta qué tan profundo ha llegado esto y qué tan profundo es el propio New Age, vean cualquier película de Disney de los últimos 20 o 30 años. Me da mucha gracia para los que ya tengan cierta edad. Cuando uno ve a Blancanieves y los 7 enanos, Blancanieves, antes de irse a dormir, ¿alguien se acuerda qué hace? Se hinca a rezar. Busquen hoy una película donde se hinque a una de las figuras de Disney a rezar. Pero que si dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú lucha por lo que quieras. ¿Alguien ha escuchado decir, busca tu vocación? ¿Busca tu esencia? ¿Busca para qué fuiste creado? No. Tú lucha por lo que quieras y los demás tienen que respetarte y aceptar lo que tú quieras. No. Te respeto, te acepto, pero estás equivocado. Perdón. ¿No? Tu esencia te lo dio Dios para un fin específico. ¿La quieres negar? Hermano, mala tarde. Para ti.
porque lo único que te va a pasar es que vas a vivir infeliz. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía Sartre? ¿No? No me impongan quién soy, yo decido quién soy. ¿Alguien ha escuchado esto? Y ya ni siquiera es en los adolescentes, esto lo escuchamos en los adultos, ¿no? Porque la existencia precede a la esencia. Entonces, ¿cuál es el error de estas 4 visiones? Que se basan en un fundamento que ocupa y recupera el New Age diciendo Dios y la humanidad chocan. Mejor tú conviértete en tu propio Dios. Es el pecado original. Tú conviértete, tú serás como Dios. ¿Ok? Y entonces es un juego de suma cero. Cuanto más le doy a Dios, ¿qué pasa? Piénselo, es la economía humana. Si yo ahorita llego con Jesús Rosales y le doy 1,000 pesos, él es 1,000 pesos más rico y yo soy 1,000 pesos más pobre. Pero así no funciona Dios. Porque yo podría decir híjole, pues ahorita ya perdí 1 hora de mi tiempo. De 8 a 9 ya perdí 1 hora de mi tiempo. Claro, si lo veo desde la metodología humana, desde la economía humana, claro, ya perdiste 1 hora de tu tiempo. Pero bajo el método de Dios es cada vez que yo le doy a Dios, el que va a ganar más soy yo. Él no necesita nada de mí. No necesita nada de mí. Algún día podemos platicar de eso. Menos me doy a mí mismo y lógicamente bajo este concepto de estos 4 filósofos, menos me realizo, bajo el concepto de Marx, menos me realizo económica y políticamente, bajo el de Freud, menos me desarrollo psicológicamente y bajo el concepto de Sartre, menos libre soy. Y igual como el profesor Girafales diremos, no, no y no. Eso solo aplica a Dios en letra minúscula. No aplica a Dios en mayúscula. No aplica al ipsum esse subsistens. ¿No? No puede aplicar a un Dios que puede convertirse en una criatura, en entrar en Jesucristo, en la encarnación, sin dejar de ser Dios y sin acabar con la humanidad del hombre en Cristo. Entonces, el ipsum esse lo tenemos que defender. No es una amenaza, sino la razón misma para la prosperidad de la humanidad. Voy a terminar con esta imagen. Con esta imagen y después voy a poner un contenido. Ya lo puse en el chat. Ojalá ya lo tengan todos, un par de ligas que compartí de documentos. Pero quiero acabar con este concepto. Cuando Moisés ve a la zarza ardiendo, le entra la duda. Y es una imagen bellísima de Dios. Porque dice el texto bíblico que la zarza no se consumía. Si nosotros nos metemos y dejamos que Dios se meta en nosotros, vamos a permitirnos que ardamos, que no nos consumamos. Al contrario, que seamos mucho más coloridos, mucho más santos, mucho más especiales. Déjenme termino con esta idea. Hasta ahí termino. ¿La nueva era es una secta religiosa como pregunta? No. No es una secta, ni una iglesia, ni una religión. Es una forma de ver, de pensar, de actuar que muchas personas y muchas organizaciones están adaptando para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común, pero no tienen ni jefes, ni reglas, ni doctrinas, ni disciplina en común. Entonces, déjenme paro ahí. La presentación, tengo más slides, pero no quiero continuar. ¿Yo qué les diría? ¿Cómo reconozco el New Age? Porque créanme que es durísimo reconocerlo. Lo podemos encontrar en N cantidad de cosas. Me acerca a Dios. El fin es Dios. En este tipo de cosas, por lo que estoy platicando, ¿no? El fin soy mejorarme yo, ser mejor yo, pero no me acerca a nada. ¿Okay? Me gusta mucho una frase que justamente mi mamá me enseñó, que es uno de los peligros del New Age, es justo que nos subiéramos a un barquito y nos enamoráramos de estar en el barquito, cuando el fin del barquito es únicamente cruzarnos del otro lado. Entonces, el gran riesgo es en la meditación, en la música, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Seguro muchos de los que estamos aquí nos ha pasado las aromaterapias y lo volvemos una religión. No. No me puedo ir a dormir si no hago mi meditación ni mi mantra. ¿Ok? ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Normalmente van a encontrar en el New Age es sentirte bien tú, estar bien tú. Y se nos olvida que el Dios en el que creemos, en el momento más sublime, no la pasó bien. Tuvo que pasar por la cruz. Entonces,
No nos centremos en lo cómodo, en lo bonito, porque ahí está la mayor traición que nos hace el universo. Nos hace ver lo fácil, lo bonito, lo sencillo, lo que yo controlo. Cuidado. Normalmente ahí está lleno el relativismo y normalmente nos está llevando a la condenación. Aquí paro, por si hay algún tema de alguna duda, pregunta, comentario, trauma, caso, historia que quieran compartir. Voy a ver aquí en el chat si hay alguno. Ok, déjenme, aquí veo. Bueno, ya, para los que no vean, ahí están las ligas. Igual, insisto, en el sitio pueden entrar a catecismo.blog. En los siguientes días voy a seguir subiendo este contenido, pero si no, ya también dejé una liga de Drive para verlo. Dice, un plan con tantas etapas debe tener una finalidad. ¿Qué gana? ¿Quién lo patrocina para qué? Muy buena pregunta. Gracias, Gaby. A ver, ¿qué gana? Cuando yo no tengo una religión, cuando yo no tengo una esencia, ¿qué puedo hacer contigo? Te puedo mover para donde yo quiero. Porque si yo te volteo y te digo, ¿quieres sentirte mejor? ¿Sabes qué? Miren, yo me dedico al tema de ciberseguridad, ¿no? Y hoy no es para hablar de eso, pero si ustedes ven una película muy buena, sé que mucha gente dice que es futurista, pero no es nada futurista, sino es la tendencia a la que vamos si no tenemos valores. Se llama Ghost in the Shell. Sale Scarlett Johansson y es básicamente cómo le sacan la cabeza, el cerebro a una persona y la meten en un robot. Y entonces, ¿cuál es la tendencia? En algún momento de la película, perdón que les cuente un adelanto, se le afectan los ojos a una persona y ¿qué dice? Me pongo unos ojos robóticos. Entonces, mientras que eso pasa en el mundo físico, en el mundo espiritual, en el mundo de nuestra alma, pues es lo mismo. Oye, a mí ya no me sirve ese tema de misa, de confesarme, de comulgar, eso no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Lo cambio. Pero ¿sabes qué? En lugar de eso voy a hacer obras de caridad. Y yo lo sustituyo y entonces creemos que es un Lego. Okay. Cuando hago eso, Gaby, el problema es, no tengo esencia, no tengo una base, no tengo un pivote, no tengo esa piedra angular. Entonces, ¿qué gano? Te puedo mover como yo quiera. Te puedo mover para donde yo quiera, con los fines que yo quiera. ¿Ok? ¿Quién lo patrocina? Cualquiera que te quiera tener control. ¿Ok? Te podría hablar de los masones, te podría hablar de el Banco Mundial, te podría hablar del Fondo Económico Mundial, te podría hablar mucho de esa gente que lo que quiere es que cómo los controlo, ¿no? Cómo te genero ese sentido de urgencia y te controlo. ¿Para qué? Está muy fácil. Te quiero controlar, te quiero dirigir. Básicamente le estoy quitando la chamba a Dios. Oye, mira, en lugar de que Dios les dé el plan de qué hacer, cómo hacerlo y cómo moverse, ahora lo voy a decir yo. Ahora voy a decir yo qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. ¿Ok? ¿Qué opinan de las meditaciones? A ver, Erika, muy buena pregunta. ¿Cuál es el fin de tu meditación? ¿Cuál es el fin de tu meditación? Profundizar, estar más en paz, para yo estar bien. Dime una cosa, Erika, porque esto a mí me encanta. Cuando la gente dice, no, es que hay que buscar la paz. A ver, cuidado. Claramente la paz sí es un fin. La primera frase que Jesús dice después de resucitado a sus apóstoles es, la paz esté con ustedes. Muy bien. Pero el propio Jesús no tiene paz en Getsemaní. Y por eso le pide al Padre, ¿no? Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, si la meditación es para mí, conmigo, ¿no? ¿Qué fin tiene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué te va a llevar? No nada más es estar más en paz, estar más centrado, estás hablando de ti, para ti, contigo. Pausa. ¿No tenemos en nuestra religión algo así? Claro. Los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga, por ejemplo. Mira, para ponerte a leer, te mando una lista de recomendaciones de libros que te aseguro que te van a llevar a ¿no? Hay uno muy crítico, porque tengo el 90% del libro me encanta, pero hay un 10% que es peligroso, Autoliberación Interior de Anthony de Melo. Y te va a llevar hacia la paz. Hay que tener mucho cuidado porque tiene unas partecitas que si uno no las lee con cuidado y con precaución, se desvían. Entonces, cuidado con el fin. Insisto, la pregunta filosófica fundamental. ¿Cuál es el fin último? ¿Para qué vas a meditar? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás buscando tener un encuentro con Dios a través de la meditación? Ok, entonces no necesitas esas meditaciones.
Lo puedes hacer a través de, claro, puedes ponerte de rodillas, puedes ponerte sentada, puedes ponerte, ¿no? Sí, claro, claro. En un lugar especial, puedes ocupar tu mat, como los que venden mat de yoga. Claro, claro, puede ser todo eso, por supuesto. Pero el fin hay que revisarlo muy bien, tener muchísimo cuidado. Practicar yoga es un acto de herejía. A ver, Dolores, muy buena pregunta. He leído aquí y hay muchos temas. El problema es que existe mucho tema de secreto detrás y muchas de las posiciones, y hay mucho del tema en particular del yoga kundalini, peligroso, ¿no? Me suena a mí peligroso porque el problema es que lo estamos empezando a hacer sin antes investigar qué hay detrás. ¿A dónde me lleva? ¿No? Es un tema de un ejercicio, lo que estoy buscando es un tema de un estiramiento, de una mayor flexibilidad, o estoy buscando, que en muchas ocasiones es volverme a encontrar a mí mismo, centrarme en mí mismo, sentirme yo más fuerte, sentirme yo con el fin nada más de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado. No te quiero decir que el acto per se es un acto de herejía, no, porque insisto, ¿no? Hay muchos estiramientos, para los que hacemos ejercicio, hay algunos estiramientos propios que son muy buenos para la espalda, ¿no? Pero eso significa que en ese momento estoy adorando al demonio, por supuesto que no. Pero tenemos que cuidar mucho, porque eso sí, a mí sí me ha tocado alguna vez quien dirige algunos temas de yoga que te está llevando a ¿qué? A un tema de encontrar algo que no es Dios. Contesto esto con un tema, hay un libro buenísimo, ¿no? Diálogo con un exorcista, que habla justamente del peligro que tenemos, ¿no? Jesucristo lo pone muy claro, ¿estás conmigo o estás contra mí? Entonces, cuidado con lo que no nos lleva a Dios, porque nos lleva a otro lado, que no es Dios. Y el demonio es muy, pero muy astuto. ¿Y qué dice? ¿Ustedes creen que se va a mostrar con cuernos, así? No, se va a mostrar bello, hermoso. Vea la definición del pecado en la manzana del Edén, ¿no? Se veía buena a la vista, buena para la inteligencia, buena, o sea, todo bien. Pero tenemos que volvernos a cuestionar, ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Me está acercando a Dios? ¿Me está llevando a Dios? No, esto me está llevando a mí mismo. Aguas, hay una alerta, un foco amarillo. Cuidado, cuidado, ¿no? Entonces, pero sí hay que tener, o sea, de tendencia te diría, temas como Reiki, temas como yoga, o sea, tienen una alerta en el 90% roja, ¿no? Tendríamos que tener muchísimo cuidado. Yo les diría, en particular el Reiki, yo estuve, algún momento se los contaré, muy cerca de ese tipo de temas. El problema es, déjame explico esto muy rápido. Sé que ya estamos sobre el tiempo, perdóname, Jade y Jaime, que me estoy extendiendo, pero creo que es un tema importante aquí en el tema del Reiki. El Reiki se ocupa mucho el tema de las energías. ¿Ok? Bien. Somos seres energéticos, nada en contra de eso. ¿Ok? El tema es el siguiente. Cuando Jesucristo está en la tierra y de hecho le pide a los apóstoles que impongan sus manos. ¿De dónde surge ese poder de imponer las manos? ¿De mí mismo? De Dios, ¿no? El sacerdote, por eso, seguramente más a los más grandes les tocó que al sacerdote se le besan las manos cuando lo saluda a uno, porque sus manos están ungidas. Actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Cuando yo soy un maestro de Reiki e impongo las manos y hago una curación, ¿de dónde surge esa energía? ¿De dónde viene? Hay que tener mucho cuidado, porque insisto, el demonio es muy astuto, muy astuto. O abro la puerta y por ahí se mete. ¿De dónde surge esa energía? ¿De dónde viene eso? ¿Viene de Dios? Y entonces, ¿por qué no hicimos una oración? ¿Por qué no nos encomendamos al Espíritu Santo? ¿Por qué no estaba presente una imagen de la Virgen? No está ahí. Ahí no está. ¿Ok? Yo tenía una pregunta, dice Andrés Pérez, yo tenía una pregunta desde hace un tiempo. En el Génesis dice que en el séptimo día de la creación Dios descansó. Por lo tanto, salté a la conclusión de que Dios de alguna manera se cansa. Y salté a la conclusión de que Dios es alguna especie de ser vivo. No uno como lo conocemos, pero algo parecido.
Entonces, ¿a qué se refería el Génesis con que Dios descansó? Podría responder a mi duda. Muy bien. Jesucristo mismo se queda dormido en la barca, ¿no? No, a ver, acuérdense de un tema fundamental. Los que han seguido el blog, platico muchísimo de 3 números del catecismo que me fascinan. Y créanme que gran parte de mi formación la hago ocupando el 115, 116, 117 y 118 del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, cuando uno lee la Biblia tiene que observar 4 cosas. ¿En qué lenguaje está escrito? Es decir, yo no puedo leer el Apocalipsis igual que leo el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, en un 90% me está hablando de un libro histórico, ¿no? Excepto, ¿por qué digo que 90%? Porque San Juan, por ejemplo, empieza el Evangelio diciendo, en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. Eso no es un tema histórico, sino es un tema más declaratorio. Un salmo no lo puedo leer igual que una epístola de San Pablo, ¿no? No puedo leer San Pablo igual que leo el Génesis. Cada uno tiene un estilo literario único, ¿ok? Tengo después que destripar y decir, ok, ¿a quién le está escribiendo aquello? Moisés en particular, el Génesis lo escribe Moisés. ¿Qué está diciendo? Que ese día no tanto que sea un día de descanso, sino que es un día dedicado solo para Dios. Lo que quería Moisés decir es, Dios ese día está solo para ti. Voy a decirlo así. Sí, el Shabbat es, terminaste de trabajar, así lo siguen celebrando los judíos, el viernes y en el momento que atardece, hasta que termina el día sábado, hasta que atardece el sábado, ese es el Shabbat. Y es un momento en el cual no debo de hacer nada porque estoy solamente un poco lo que hacía Adán en el paraíso, caminando con Dios. Me voy a tomar mi cafecito con Dios. A eso se refiere. O sea, no está diciendo, no es un tema textual. No es que realmente Dios haya hecho el mundo en 7 días. Eso iría en contra del Big Bang, que por cierto, no sé si saben que la teoría del Big Bang la generó un sacerdote, ¿no? Entonces, no es que sea 7 días. Es el Génesis, y con eso concluyo este punto, el Génesis está escrito en un lenguaje no como el que conocemos nosotros, es más, ese lenguaje no existiría. Es una mezcla entre lo que llamaríamos ejemplos, un poquito de ciencia ficción, un poquito de caricatura, ¿no? Ese lenguaje literario no lo ocupamos el día de hoy, pero es a través de ejemplos, un poco de parábolas, un poco de cosas fáciles de entender, explico la creación. Pero lo que significa que Dios el séptimo día descansa es, este día no le dediques a otra cosa más que a mí, ¿no? Bellísimo hoy, que lo podemos hacer en el domingo, porque además es un momento en el cual nuestro trabajo normalmente nos lo permite, es un día también para mi familia. En mi matrimonio, en mi sacramento del matrimonio, puedo encontrarme con Dios. En mis hijos puedo encontrarme con Dios. Es un día para estar con ellos y encontrar en ellos a Dios y que ellos encuentren a Dios en mí. ¿Ok? O sea, que Jesús se quede dormido es exactamente lo mismo. Eso nos muestra, ahí sí, en el caso de Jesús nos muestra que era 100% humano, ¿no? Llora, sangra, se queda dormido, ¿no? Déjenme una última, ¿no? Sí, tenemos dale. dos preguntas. Venga. A ver, constelaciones pertenecen a la New Age. A ver, cuidado. Y por eso insisto, hay una parte de constelaciones, no puedo decir un porcentaje, pero una parte que me puede conducir ¿a qué? A encontrar la solución de mi vida, ¿en qué? En mí. Este es el propio riesgo, déjenme, no contesto directamente las constelaciones, pero es el propio riesgo de la psicología. Es decir, a través del estudio de tu caso, yo puedo encontrar la solución. ¿Dónde queda Dios? Si a través de las constelaciones yo te puedo acomodar en un lugar en la vida, en la historia, ¿en dónde queda la vocación que Dios tuvo para ti? ¿En dónde queda ese misterio? Ese magisterio de la iglesia, que es un misterio, ese magisterio que te da en tu vocación. Ahora, estoy yo en contra de ese tema de decir, ¿cómo me acomodo? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo encuentro mis características que Dios me da? ¿Lo podré llegar a encontrar en este tipo de cosas? Sí, pero con mucho cuidado de no decir, esto sustituye, es igual que, está mal que me lean las cartas, bueno, ahí sí, clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué quisiera saber el futuro? Mejor dedícale esa hora que vas a que te lean las cartas a hincarte y decirle, Señor, ¿qué quieres para mí?
¿Cuál es tu proyecto de vida para mí, para mi familia? Entonces, mucho cuidado. Puedo encontrar mis características, ciertas cosas. Yo estuve cerca de 5 o 6 años en una terapia psicológica, sí, pero nunca creí que la terapia era mi salvación. La terapia, mi salvación es Dios. La terapia me iba a ayudar a poder estar en una estabilidad psicológica. Entonces, la constelación me puede ayudar a acomodarme en cierto lugar, decir, de dónde vengo, dónde soy, pero con mucho cuidado, siempre con la claridad de si es mi último fin, es lo que les mostraba yo en la caricatura o en la imagen de este Dios. Mi fin es tener esta intimidad con Dios, este encuentro personal con Cristo. Si la constelación te puede dar esa estabilidad, no lo vería. Pero que es un camino muy usado por el New Age, muy usado, muy usado. ¿Ok? Y la última, al igual que el Reiki, ahora está muy de moda las constelaciones familiares del uso de la ayahuasca. A ver, cuidado, ya lo mencioné, la ayahuasca o los que hayan vivido en los 70s, el LSD, cualquier cosas que me llevan, ¿no? A un estado que me abre, se me abrió el mundo, vi otras cosas, se me abrió a mí, para mí y conmigo. Entonces es un concepto en el cual yo estoy buscando el desarrollo para mí. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está mi camino hacia Dios? Entonces, sí, cuidado, igual que el Reiki y que la ayahuasca, está muy de moda la constelación. Entonces hay que tener mucho cuidado este tema de las constelaciones familiares. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Qué quiero? ¿Quiero encontrar un tema en el cual me encuentre yo con mi familia? Muy bien. Pero no es el fin. Aguas. Eso es la parte fundamental. No es el fin, es me encuentro. Ahora, honestamente se los digo, vayan a un encuentro familiar, vayan a su catequesis de fe y les prometo, les aseguro que no necesitamos ese tipo de cosas. Déjenme termino con esto con eso cerrar. Todas estas cosas son sustitutos de otras. ¿De verdad lo necesito? ¿De verdad necesito esto para llenarme? O sea, ¿sabes qué? Necesito leer sobre Buda porque ya leí todos los libros sobre el cristianismo. Oh, hombre, adelante, por supuesto, ponte a estudiar sobre... ¿Sabes qué? Ya leí la vida de todos los santos. Entonces, ahora voy a empezar a leer sobre Deepak Chopra. Les aseguro que no nos acabamos toda la literatura y toda la sabiduría que hay en nuestra religión como para andar buscando en otro lado. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más cómodo? ¿Qué es más bonito? Sí. Pero el camino es, a ver, acuérdense de algo. Vuelvan a buscar un crucifijo. Alguien que me diga ahí que está fácil, que está bonito, que está sencillo. Si alguien quiere algo fácil, bonito y sencillo, está en el movimiento equivocado, está en la religión equivocada. Esta, decía el otro día, ocupaba una palabra en uno de los textos, para pusilánimes no es esta religión. Está para grandes almas. Bien, no sé, JD, Jaime, a sus órdenes. Muchas gracias, Juan Carlos. Hemos aprendido muchísimo. Creo que nos da mucho para seguir aprendiendo. Eso es muy importante. Conocer, eso es una de las cuestiones que no debemos de dejar aprender sobre nuestra religión. Y como dices, no nos acabaríamos la vida de los santos antes de querer investigar en otra religión. Y como dices, mucha gente cambia de religión a lo mejor porque no conoció Totalmente. la suya nunca. Entonces, Totalmente. que te queremos agradecer entregándote un reconocimiento de forma virtual, digo.